Pues bien, amigos cibernautas, regresamos con un tema de carácter internacional que nos parece que tenemos que tocarlo, porque la verdad es de llamar la atención, Memo, y tú como internacionalista, pues te quiero terminar preguntando a bocajarro dos cosas. Una, se incendia Grecia, y cuál va a ser el camino que va a tomar este derrotero, pero la segunda, que creo que es la más importante, es qué va a pasar con la Unión Europea. ¿Cómo estás viendo tú el asunto de la Unión Europea? Y pues, para que nos comentes. Pues mira, Mauricio, pues tú sabes lo que ha acontecido en los medios de comunicación. De hecho, pues fue primera plana en muchísimos periódicos, tanto en su página de internet como pues en escrita. Esta situación que ha pasado en Grecia resulta ser pues que el Parlamento aprobó un nuevo presupuesto para pagar la deuda que se tiene de la Unión Europea, que en términos concretos pues es como si fuera un poco griego, nada más que pues ya van por el tercero ahí en Grecia, y pues sí resulta ser un problema, porque ante la crisis el problema es que se socializa la deuda. Y bueno, obviamente esto va a generar desempleo, obviamente esto significa pues que se disminuyan los ingresos por la población, los salarios mínimos, y también pues hay recortes en los servicios sociales que se ofrecen a la gente, que es donde más se sienten estos recortes presupuestales. Pero más allá de eso, fíjate, Mauricio, a tu segunda pregunta que haces, ¿cómo se ve la Unión Europea? Pues desde luego el caso griego es un claro ejemplo quizás de la descomposición que pues está teniendo la misma Unión. Fíjate, Mauricio, que eso nos hace pensar pues muchas cosas en el caso de la Unión Europea. Por ejemplo, si las ampliaciones fueron idóneas, es decir, antes había una comunidad de 15 estados, ahora tú sabes que desde el 2007 pues hay 27 estados. Y no estamos culpando a los nuevos estados que se adhirieron, se integraron a la Unión Europea de la crisis. Lo que sí pasa es pues otros fenómenos. Por ejemplo, es decir, ¿por qué países que se integraron hace tiempo a la Unión Europea, y voy a mencionar los casos de Grecia, de España, ¿qué ha pasado con ellos? Es decir, ¿por qué no han crecido? Desde luego el desarrollo en España es significativo y en Grecia, pero el problema es que sigue el mismo problema, es decir, siguen dependiendo económicamente de las grandes potencias como Francia, como Alemania, y a la hora que vienen los problemas internos, que esto sí hay que decirlo, Mauricio, gran parte del problema griego económico, pues es también parte de los errores que ha cometido al interior el gobierno griego, es decir, no es culpa realmente de la Unión Europea, otras cosas son las políticas económicas. Y en ese sentido, pues creo que Grecia sería más todavía difícil salir de esta crisis sin la Unión Europea, ¿no? Con la Unión Europea. Sí, ayer yo lo que he escuchado, Memo, es que había gente que lo que decía es que, bueno, pues renunciaran a la participación en la Unión Europea, y había economistas que decían, es que el dracma se va a ir 3 veces por abajo del costo del euro y les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Creo que es una acción de desesperación de los griegos al respecto. A nadie nos gusta estar en estas condiciones. Pero, a ver, Memo, yo la pregunta la voy a hacer con más jiribilla. A ver, hay potencias europeas, no hay que dudar y hay que hablar las cosas como son. La Unión Europea se conforma para potenciar un mercado en donde ellos no se veían sólidos y fuertes, pero me da la impresión de que a lo mejor ya deberían de estar replanteándose, decir, chin, creo que la regamos, no era tan sencillo como pensamos, porque hay otros países con otra cultura diferente. Indudablemente que la corrupción que muestra un Estado italiano, que se sabe, que se conoce, que además está medido,
parte de la corrupción que hay en Grecia fue parte de este asunto, y una clase política que vimos ayer que iba con todo, pues el pueblo. Entonces, ¿tú cuál crees que va a ser el asunto? Porque pues Alemania ha sido devastada, se ha levantado, se ha recontralevantado y es líder económico y político no se estarán pensando los alemanes, bueno, ¿realmente requerimos de todo esto o debemos de funcionar de manera diferente? Pues realmente para tener control de los otros países sin tanto costo, ¿no? Fíjate, Mauricio, que la pregunta que haces es muy interesante y desde luego la Unión Europea ha tenido momentos difíciles. Fíjate que cuando se planteaba la posibilidad de tener un mercado común, pues sí hubo países que pues no estuvieron muy de acuerdo en ese proyecto y al final se realizó. Luego también con la moneda única, muchos países no querían renunciar a su moneda, históricamente, políticamente, pero también porque significaba que unos tenían que hacer ajustes. Por ejemplo, Alemania no lo tuvo que hacer, prácticamente la paridad del euro se hizo con su moneda, con el marco. Entonces es una parte, pero fíjate que a la pregunta que haces, desde luego, entendiéndolo como mercado y entendiéndolo como una forma dentro del capitalismo, desde luego que tú sabes que en el capitalismo pues hay curvas de crecimiento, pero también de decrecimiento, ¿no? Probablemente esté experimentando la Unión Europea un fenómeno así, donde ahora pues, se encuentra en una crisis. Pero eso sí, y que quede muy claro, Mauricio, más allá de la visión romántica que nos han querido vender en la Unión Europea, que es así de la unidad, de los logros comunitarios, de la política exterior común, de las decisiones conjuntas, siempre, Mauricio, pues obviamente va a existir el concepto de poder. Y ahí se tiene que aplicar forzosamente, como en todo, pues la teoría de la élite, Mauricio. Es decir, va a haber, a pesar de todo, a pesar de que las decisiones que se toman conjuntamente, de que existe un Consejo Europeo, de que existe un Parlamento, finalmente, como tú dices, existen países que pues llevan mano, o sea, y llevan mano en el sentido de que tan sencillo como los países que se adhirieron, ahora que se integraron a la Unión Europea, que son prácticamente todos los del este, República Checa, Eslovaquia, Polonia, pues en gran parte sus inversiones y sus nexos comerciales, tecnológicos, pues dependen de países muy marcados, como son Alemania y como son Francia, quienes a la hora de las decisiones, pues tú sabes, llevan mano. Entonces, ¿qué pero explicando a los cibernautas, a ver, si Alemania invierte de manera importante en Polonia y las empresas alemanas están dándole trabajo a los polacos, pues, ¿dónde he escuchado esa historia? ¿Qué sucede? Pues obviamente que los diputados polacos que tengan representación en la Unión Europea o en su propio país, pues facilitarán precisamente las condiciones para que las empresas puedan seguir funcionando. O sea, digo, en términos claros y concretos en ese sentido, ¿no es así, Memo? Sí, así es justamente. Y pues lo que hay que replantearse es qué sigue para la Unión Europea. Una pregunta clave ahí es si la Unión Europea con estas nuevas adherencias se está fortaleciendo, se está debilitando. Porque, fíjate, pensamos en el caso de Grecia, Mauricio, que se unió en 1981 y España y Portugal en 1986. Y fíjate, hubo un momento clave cuando hubo una entrevista con Angela Merkel, hace algunos meses, ante la crisis griega que ya comenzaba, y Angela Merkel dijo que la Unión Europea debía ser como una familia. Y efectivamente yo creo que debe ser como una familia, nada más que hay obviamente padres. Pero familia disfuncional, ¿o qué? Y ahí te va. Obviamente en una familia pues hay tutores, hay padres, y también hay hijos mayores y menores, ¿no? Y donde estos países pues podrían ser hijos menores o bebés, a lo mejor. Pero el problema, ¿sabes qué es, Mauricio? Que el bebé pues ya lleva más de 20 años en la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ahí Alemania se pregunta, bueno, después de 30 años le vamos a seguir cambiando el pañal al bebé. O sea, el bebé ya tuvo que haber crecido, tomar decisiones y, como tú dices, parte de los errores que se generaron en Grecia fue dentro de las mismas políticas internas que decidió el gobierno, las políticas económicas. Entonces, pues, ¿qué está pasando? También hay que ver la situación de vamos a decir, de la élite. ¿La élite va a entrar a salvar siempre a todos los países de Europa que no han crecido? Sí, es una pregunta que hay que reflexionar, porque mucho hemos visto que la cobija de los grandes países de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia, pues sirve para cobijar a los otros. Lo que no sabemos es qué tan grande es esa cobija para salvarnos a todos, porque en algún momento va a ser, sálvense quien pueda, ¿no? Pues sí, creemos que, bueno, este tema creo que es para un análisis mayor, Memo,
yo creo que lo que tendríamos que hacer, si te parece bien, es darle continuidad al análisis, a la reflexión, con una investigación de datos un poco más contundentes, para hacer una serie de afirmaciones políticas que las hemos comentado, pero que no me gustaría que se los presentáramos a los cibernautas de una manera sin tener esos datos, que me parece que serían muy precisos y que permitirían realmente llevar a la reflexión esta parte, porque por otro lado, de este lado del mundo, bueno, pues nosotros ha habido también ya una situación en donde hay una reunión que se ha llevado a cabo con los países latinoamericanos sin Canadá y sin Estados Unidos. O sea, un mercado global de Latinoamérica sin Estados Unidos y Canadá, pero que además, por otro lado, también tenemos esa reunión también institucional, en donde sí está incluido Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues cada quien está buscando, tanto a nivel regional como a nivel global continental, pues sus fusiones y sus intereses, porque la situación mundial está muy difícil. Es muy crítica, pero se intenta ser competitivo, un fenómeno dentro de la misma globalización. Fíjate, dentro de la misma globalización donde todos son interdependientes, un fenómeno es el regionalismo y la regionalización, es decir, hacer bloques de poder para ser más fuerte. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ALCA, ¿no? El ALMA, pero también hay otros que destacan dentro de la Unión Europea. La CEI se ha fortalecido, Mauricio, dentro de la Unión Soviética, ya no solo en la estructura militar, sino también económica, y otros, por ejemplo, el BRIC, que ese BRIC es muy interesante, muy importante, porque no son todos los demás, si te fijas, son países que comporten una identidad o una zona regional. Pero el BRIC no, porque son países de distinto continente, que son Brasil, Rusia, India y China, cada uno que pertenece a una estación geográfica diferente, que comparten características en común, ser países en vías de desarrollo. Pero con un potencial de mercado enorme por la población que tienen. Con la población económica activa que tienen y su desarrollo que han tenido, ¿no? Entonces, pues es un tema para seguir efectivamente analizando. Pues, y yo finalizaría nada más, Memo, que es una lástima que un país con tanta tradición cultural y con una tradición en la humanidad como es Grecia, fue la cuna, de hecho, de Europa, ¿no? Que fue la cuna de Europa, es la verdad, pues les deseamos el mejor de los deseos a nuestros amigos griegos para que a la verdad se recuperen, que ojalá el daño económico no llegue a una situación de ingobernabilidad, crítica de ingobernabilidad en su país. Les deseamos que ojalá tengan las capacidades, las alturas de miras para todos, la población, políticos, la sociedad en su conjunto, puedan resolver este asunto. Así que pues, Memo, vayamos a otro tema y no dejemos de darle seguimiento a eso. Así es, ¿no? Pues seguiremos investigando, vamos a seguir analizando el caso griego y otros más, porque también hay otros que puede surgir un fenómeno dominó, ¿no? Como el caso de España, como el caso de Irlanda, como el caso de Italia. Entonces, bueno, seguiremos al pendiente qué pasa ahí con la Unión Europea. Perfecto, pues muchas gracias.